suficiente para fijar posición en relación a este tema. Nosotros, como el senador Benedetti no explica bien, entonces le tengo que apoyarlo a uno para que pueda concretar su idea. Presidente, yo creo que nosotros del Polo Democrático Alternativo hemos venido apostándole a la paz de nuestro origen, y esa apostarle a nuestra paz, a la paz, se va concretando en esta propuesta que se construye en relación a la convocatoria de un plebiscito para que el pueblo colombiano se exprese en relación al acuerdo final. Y en ello nosotros consideramos que la participación de los colombianos para refrendar el acuerdo final que se está construyendo en La Habana es vital, y lo hemos dicho. Cualquier acuerdo que se construya en La Habana, si no tiene la participación del pueblo colombiano, definitivamente carece de legitimidad popular, como lo manda la Constitución y como lo manda en buena medida lo poco o nada de historia democrática que tiene este país. El plebiscito es una herramienta que hoy lo está utilizando este gobierno y que bien la pueden haber utilizado los colombianos en cualquier momento para tumbar las privatizaciones en el país, plebiscito para lograr que la educación sea completamente pública en todo orden, lograr que nuestro sistema de salud sea público, pero desafortunadamente los umbrales que tiene el plebiscito, que tienen los referendos, estos mecanismos de participación ciudadana son absolutamente incumplibles. Podríamos decir que estas normas se llevaron a la Constitución, o la revocatoria del mandato, se llevaron a la Constitución como un remedio de democracia para que nunca se cumplan. Además, porque lo cierto que nosotros tenemos en el país y la costumbre electoral es que tenemos una participación en abstención superior al 50-55%. Entonces, ¿queremos o no la paz? Me parece que a eso tenemos que apostarle. Ese proyecto, senador Benedetti, le falta un artículo o le falta un numeral, y es algo que el Centro Democrático ha venido discutiendo toda la mañana, y pienso, señor presidente, que debe quedar incluido en la discusión de esta reforma estatutaria, y es que finalmente la decisión que vayan a tomar los colombianos en relación al acuerdo final, lo primero que tiene que ocurrir es que los colombianos tienen que conocer el acuerdo final. O sea, no pueden llevar a los colombianos a un plebiscito, a decir, no, ahí va en ese paquete va la paz, y entonces como ahí va la paz y la paloma de la paz, entonces colombianos voten por la paz. No, así no puede ser. Los colombianos deben conocer en su integralidad, senador Benedetti, qué fue lo que se acordó en La Habana, qué fue lo que acordó el gobierno nacional en relación a justicia transicional, a narcotráfico, desmovilización, todo lo que se está discutiendo hoy acá, que mucha gente se imagina, eso debe conocerlo el pueblo colombiano. Hemos presentado, senador Benedetti, con el representante de la Cámara, Germán Navas, y la representante de la Cámara, Clara Rojas, una proposición que le da como mínimo un mes de plazo al gobierno nacional para que divulgue y dé a conocer a todos los colombianos en qué consiste justamente ese acuerdo final para alcanzar la paz. Porque ahí sí no vamos a estar nosotros de acuerdo en que el pueblo colombiano vaya a votar un acuerdo que no lo conoció, un acuerdo que efectivamente no sabemos cuál es la coma, cuál es el detalle de un acuerdo que finalmente aquí se discute, que nosotros no sabemos qué pasó. Estamos discutiendo, y yo quiero que nos centremos en esa discusión, señor presidente, un plebiscito que es un mecanismo de consulta a los colombianos. ¿Y para qué consultamos a los colombianos? ¿Para que refrenden o no? Es que mire, senador Benedetti, no se metan en la matemática. ¿Qué pasa si el no le gana al sí? Pues finalmente no hay acuerdo de paz. Es que la carga de lograr los votos a favor o en contra la tiene cada sector, independiente si está por el sí o por el no. El artículo segundo, en el numeral tercero, no soy santista, debo advertirlo, termina permitiendo esa posibilidad. Sí, habla del 13% como umbral, que debe superar el sí, pero también habla de que si el no le gana al sí,
con un 14, 15, 20 o más por ciento, automáticamente se entiende de que no pasó la refrendación que se le estaba solicitando al pueblo colombiano. Yo creo, señor presidente, honorables senadores y representantes a la Cámara, que tenemos que avanzar en la conquista y en la construcción de la paz. Yo creo, además de eso, que nosotros tenemos que darle la posibilidad al pueblo colombiano de que sea el pueblo colombiano el que se exprese. Mire, aquí en este Congreso muchos se creen los más y se creen los que tienen la verdad revelada, y entonces dicen la paz y no la paz y sí la guerra, pero finalmente ese derecho y esa decisión tiene que tomarla el pueblo colombiano, pero debe tomarla el pueblo colombiano, senador Benedetti, conociendo en qué consiste y qué fue lo que firmó el señor Juan Manuel Santos y su equipo de negociadores y los señores representantes de las FARC en ese acuerdo final que nosotros queremos conocer. Y por eso no he opinado mucho, representante Navas, en relación a una cantidad de imaginarios que se construyen en el país, que en justicia transicional esto, que en narcotráfico esto, que en dejación de armas esto, que en víctimas de esto y lo otro. No, finalmente nosotros sí queremos conocer el contenido, y el contenido que nosotros queremos conocer es qué va a pasar con las víctimas. Pues claro que queremos saber qué va a pasar en materia de verdad, justicia y reparación. Nos interesa demasiado para que las víctimas tengan sus derechos protegidos allí. Nosotros queremos saber, en relación a participación en política, cuál es el mecanismo, porque nosotros mismos como pueblo democrático corremos riesgo, y corremos el riesgo de un umbral que está contra nosotros en este momento, y un umbral en donde nosotros podríamos vernos afectados por cualquier decisión que se tome en La Habana y que finalmente terminaría golpeando un partido que se ha declarado la oposición, un partido que se ha declarado izquierda democrática, y un partido que definitivamente seguirá siendo la oposición a la forma como se gobierna en este país, en un modelo económico absolutamente equivocado. Entonces, ¿qué tipo de paz queremos nosotros, honorables senadores y representantes de la Cámara y colombianos que nos escuchen? Una paz estable. O sea, nosotros no queremos que este conflicto armado que lleva más de 60 años continúe o se vuelva a repetir en este país. Queremos llegar hacia allá. Es más, senador Benedetti, ese proyecto que ustedes tienen en este momento en discusión se queda un poco corto, y ojalá para la plenaria de la Cámara permita quedar un poco más amplio en relación a la participación de un acuerdo final con el ELN. ¿Y por qué? El día que se logre un acuerdo con el ELN, vamos a ir también a solicitarle a este Congreso, o solicitar nuevamente un nuevo plebiscito. Esta herramienta debe quedar instituida para este tipo de acuerdos de paz, que logren definitivamente permitir que Colombia alcance una solución negociada a este conflicto armado y logremos superar ese dolor, esa tragedia histórica que ha vivido Colombia. De esta manera, yo quiero solicitar y exigirle a este Congreso que no le den un tratamiento de tontos o de locos o de bobos o de interdictos al pueblo colombiano. O sea, yo sí creo que a este país se le hable la verdad. Y cuando decimos hablar de la verdad y no tratar de interdictos o de tontos al pueblo colombiano, es que se le permita al país, a los colombianos, expresarse como se tienen que expresar. Cuando se planteó el referéndum en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con esa cantidad de preguntas, que reformaba la Constitución, que acababa con las personerías, que acababa con el derecho a pensionarse en este país, que reformaba el presupuesto, que reformaba el Código Disciplinario, una cantidad de materias que se presentaron en un referendo, que finalmente el pueblo colombiano no fue tonto, no fue interdicto, y fue demasiado inteligente, porque fue más allá de un escenario donde se retrocedía en este país de la perspectiva democrática. El pueblo colombiano lo rechazó. En esa época el pueblo colombiano tomó una decisión y superó inclusive los umbrales que hoy nosotros estamos fijando en este momento, en esta discusión de esta reforma que se presenta. Por eso yo a qué llamo a que no creemos fantasmas donde no los hay. Este es un plebiscito, un mecanismo de consulta a los colombianos, válido en cualquier democracia. Es un mecanismo que tenemos que utilizar, porque desafortunadamente en Colombia se ha utilizado poco o no se ha utilizado, y es una herramienta fundamental para abrirle paso a los ciudadanos y ciudadanas de este país, para cuando quieran reformar la Constitución o cuando quieran desarrollar políticas públicas que este Congreso no desarrolle, que el Congreso no desarrolle, a través de ese mecanismo pueda el pueblo colombiano hacerlo. Ojalá, senador Benedetti, ojalá, señor ministro del Interior, se bajasen los umbrales para todos los plebiscitos,
para la revocatoria de alcaldes y gobernadores y para todos estos mecanismos de participación ciudadana. Ojalá tuviésemos la posibilidad de que esos umbrales tan altos pudiesen bajar para que los colombianos tuviesen la posibilidad de incidir más en grandes transformaciones que se requieren en este país. Yo dejo ahí, señor presidente, y vamos a votar de manera positiva la posibilidad de que el pueblo colombiano sea consultado en relación al acuerdo final, pero obviamente, señor presidente, como lo hemos dicho en la proposición, para que ese plebiscito se dé, hemos presentado una proposición para que antes de que se dé la votación, un mes antes, el pueblo colombiano conozca en qué consiste ese acuerdo final en cada uno de sus artículos, en cada uno de sus... Un minuto para terminar, senador. 20 segundos. En cada una de sus definiciones. Es más que justo, es más que válido, más que democrático que los colombianos conozcan qué van a votar, y por eso estamos presentando una proposición para que sea adicionada en el artículo 3 y se permita entonces de esta manera que los colombianos conozcan en qué consiste el acuerdo final, y una vez el pueblo colombiano conozca en qué consiste el acuerdo final, los colombianos tomarán la decisión si avalan ese acuerdo final o si no lo avalan. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, senador Alexander López. Tiene el uso de la palabra la honorable representante.